Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, Ligda. Bien, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Ya pudieron visualizar sus notas? Buenas noches, Link. Ligda. Ya, Ligda, muchas gracias. ¿Y cómo les fue? Bien, en su mayoría me imagino que bien. Excelente. Eso me gusta. Y, bien, la verdad. Había una persona o varias personas que tienen 29 y 28 puntos. Excelente ustedes, muy buena redacción, muy buenas definiciones. Casi que todo el examen estuvo bastante bien. Aquellos que están sus notas bajas, pues recomendación que sigan estudiando y que se preparen para este segundo y que en el protocolo también le echen ganas a ustedes, porque como hay lineamientos de calificación, no es solo por entrega, entonces puede ser que allí se recuperen, ¿verdad? Y los que efectivamente aquí están escribiendo que van a solicitar revisión, recuerden lo que les dije el día lunes, sean objetivos, analicen qué hicieron o dejaron de hacer y con mucho gusto se va a coordinar las revisiones. Estas se hacen de forma virtual y se les presenta su examen en un formato PDF para que ustedes vayan visualizando dónde estuvieron sus errores. Si hay que agregarles puntos, pues se les agrega. En dado caso no estuviera bien la calificación. Pero eso sí, si no tienen puntos, si quieren más puntos, eso sí, no se puede, jóvenes. De una vez aviso. Alejandra, dígame. Buenas noches. ¿Y cómo es el procedimiento para solicitar la solicitud de revisión de examen? Perdón. Tiene que hacerlo a través del correo. Hace su carta, la escanea y lo envía como formato adjunto al correo y ahí nos indica el asunto por el cual usted desea su revisión, es decir, cree que está mal calificado o quiere ver sus errores y en base a eso se clasifican los exámenes y también nos adjunta de una vez sus datos de identificación para poder ubicarle sus archivos o sus exámenes. Gracias, licenciada. Bueno, ya no voy a aceptar a nadie más. Los que estamos. Melvin, dígame. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. ¿El trabajo para cuándo se entrega el protocolo? Fíjese que, según lo que dijo el IC, es un viernes previo a que sea el examen parcial. Pero Okay, fechas todavía no tenemos. Sí, no han publicado fechas todavía de parciales. Es decir, cuando ustedes ya tengan visualización de su calendario de exámenes, recuerden apuntar el día viernes previo para que vayan a dejarle el protocolo a la oficina. O sea, no se entrega en la U, sino que a la oficina del IC. Sí, jóvenes, porque vean que tenemos bastante como dificultad para poder movilizar todos los protocolos, porque como estos vienen empastados, ocupan más espacio, llevarlos de la universidad hacia la oficina. Marta, por favor. Ay, Ligda, solo con una molestita. Ya no nos dio otra fecha para ir a traer el otro trabajo del semestre pasado. Todavía no los ha desechado. Ahorita que habla de más grande. Ya nada queda de eso. ¿En serio? No, ahí están en la oficina. Todavía quedó plazo, pero yo pienso que sería recomendable que si ustedes estuvieron el semestre anterior, se lo lleven el día que recogen el protocolo, solo que antes envíen un correo para tenérselos listos. Ok. Está bien, licenciada. Con gusto. Gracias. Crista, por favor, y terminamos las intervenciones para poder iniciar la clase. Gracias, licenciada, con una consulta. ¿Va a haber un horario específico para ir a dejar el protocolo? Así las personas que trabajan también como puedan solicitar un permiso, ¿verdad? Con anticipación tal vez para salir antes, si en dado caso hay un horario en el cual alguien está trabajando. Sí, manejamos siempre 2 horarios.
hora y media por la mañana y hora y media por la tarde para que les dé tiempo. En el caso que ustedes tuvieran programados exámenes lunes, miércoles y viernes, entonces yo digo que anticipamos la entrega del protocolo para un día jueves, o sea, previo a ese examen, porque puede ser que así quede el calendario. Esto es información que solo estoy dando tentativamente. Ok, gracias, licenciada. Con gusto. Bueno. Disculpe, licenciada, solo para estar claros, es el viernes antes del examen de notarial. Ajá, si hubiera un examen programado para el día viernes, entonces se entrega antes, el jueves. Sí, ok, gracias. Para los que vayan a solicitar revisión, aquí dentro del chat del Meet tienen fijado el correo del IC, ya saben, revisión, en el asunto, revisión, más su número de carnet y en el cuerpo del mensaje indican qué es lo que ustedes necesitan de su revisión. Y ahí termino con las intervenciones. Si tienen dudas o preguntas, al finalizar la clase, con todo gusto yo los atiendo. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es en relación a los derechos reales de mero goce. Crista, usted tiene su manita levantada. Listo, perdón. Muy bien. Bueno, derechos reales de mero goce. Recuerden que ya no voy a admitir a nadie para que avisen allá a sus compañeros. Los derechos reales de mero goce, si bien recordamos, son aquellos derechos reales constituidos sobre bienes para que una persona distinta al propietario goce de su uso total o parcial. ¿Cuáles son estos? Estos ustedes deberían recordarlos súper bien. Se acaba de terminar derecho civil. Es el usufructo, el uso y la habitación. En su particularidad, casi que todos son iguales, solo que explicándolo tienen algunas limitaciones. En el usufructo, en el caso del usufructo, se da en forma total o parcial. En el uso, pues, como bien lo dice la palabra, se limita al uso que se le pueda dar a la cosa que se va a dar. Y en la habitación, únicamente su finalidad es la habitabilidad. Entonces, el usufructo es como la matriz de todos estos. Quiero que pongan mucha atención. Este también se preguntó hace algunos semestres o algunos años anteriores como tema de examen. Afortunados los que sí asisten a clases y recuerden este tema. Usufructo y arrendamiento son dos temas muy importantes para este segundo examen parcial. Bueno, voy a entrar en materia. Vamos a iniciar en el caso del usufructo definiéndolo así. Es un derecho real de mero goce en el que una persona denominada usufructuario goza de un bien que le pertenece a otra persona denominada usufructuante, perteneciéndole todos los frutos que en el bien produzca con la obligación de devolverlo al término de este. Alguien que se ubique el fundamento en el Código Civil del usufructo y levanta su manita. Vamos a ver si están aquí presentes. Denis. Buenas noches, licenciada. Lo tenemos establecido en el título tercero, usufructo, uso y habitación, capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructuario, artículo 703, licenciada. Excelente. ¿Nos puede leer, por favor? Artículo 703, pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Sí, excelente. Muchas gracias. Se está poniendo atención, Denis. Ahí le vamos a poner su punto extra. Bueno, vamos. El usufructo. ¿Cuáles son? Sus frutos naturales y frutos civiles. Se pueden gozar ambos. Los frutos naturales son los que un bien produce en razón de su propia naturaleza, con o sin ayuda del hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que el bien inmueble que se va a dar en usufructo tenga árboles de aguacates sembrados por sí, no, alguien tiró alguna pepita, ahí crecieron, se desarrolló y todo esto, y la persona que a ustedes les va a dar el usufructo
los deja disponer de esos aguacatales, o puede ser que anteriormente alguien los haya sembrado y nunca se le dio el uso adecuado a esa siembra, entonces ustedes pueden cosechar y hacer de ustedes esos frutos naturales. En el caso de los frutos civiles, son los que un bien produce a razón del destino que se da al mismo, con los intereses de una cantidad dada en los préstamos, los dividendos y también en la sociedad por la renta de un alquiler o de cualquier cosa. Es decir, a ustedes les dan algún inmueble para usufructuarlo, ustedes pueden hacer de él, qué sé yo, ustedes solo van a utilizar un cuarto y tiene 5 habitaciones más, ustedes las pueden dar en un arrendamiento y gozar de ellas para poder mantenerse dentro de ese usufructo. Aquí viene una pregunta bien importante y que estaba plasmada en el examen y muchos la contestaron de una forma así como, diría yo que adivinando. Sabemos nosotros que es la nuda propiedad. Si alguien quiere opinar o hablar, me dice. Sí, eso estaba plasmado en el examen. Ajá. La nuda propiedad es, digamos, cuando el usufructo es el goce y disfrute de la cosa sin ser propietario. La nuda propiedad es tener la propiedad sin tener el derecho al goce y al disfrute. Sí, correcto. Muy bien, Sonia. Y exactamente, así es, nudo, jóvenes. Escuchen bien, nudo, porque en el examen pusieron nulo o mudo en algunos casos. Es nudo, como que fuera un lazo, nudo. ¿Por qué es un nudo? Cuando yo lo aprendí en mi fase privada, cuando recibí clases, nos decían que es como agarrar una cuerda y hacerle un nudo. Es decir, ustedes están en el centro y las partes que sobran, ustedes las pueden dar a alguien más, pero quien es dueño y posee el lazo son ustedes. Véanlo de forma sencilla, no se compliquen, de eso se trata el derecho civil, porque el legislador, su finalidad era regular las relaciones más ordinarias del hombre, entonces no hay necesidad de que nos compliquemos pensando 1000 definiciones. Nudo, ustedes dueños, y el de derecho es gozar y de disponer, se va a dar con limitaciones. Nancy, por favor. Sí, una pregunta. El licenciado se refiere como nuda propiedad, o sea, ¿es nudo o nuda? Ambas, o sea, no está mal. Ustedes pueden decir soy nudo propietario, nuda propietaria, nudo. No tiene definición para ser nuda o nudo. Disculpe, licenciada. Yo ¿Sí? sabía que era nuda propiedad porque nuda viene de desnuda la propiedad. Ajá, exacto. Sí, pero en el caso que ustedes van a disponer, ajá, en el caso que ustedes van a disponer son nudos propietarios. La propiedad como tal es nuda, pero la pueden denominar nudo propietario también. Byron. Licenciada, buenas noches. Yo pienso de que al hablar de nuda estamos hablando de la acción que esto representa. Al hablar de nuda, y como bien lo dice usted, cuando se trata de mi persona es nudo propietario, ¿verdad? Eso es lo que yo entendería, ¿verdad? Claro, así, bien dicho. Y qué bien que aquí lo vamos desmenuzando porque vamos comprendiendo las ideas. Nuda propiedad, nudo propietario, como ustedes lo quieran poner y lo hayan puesto, era una buena respuesta. Pero si ustedes ponían nula propiedad, no se les podía poner como bueno, porque nula es como decir no sirve, nula, anular, anulable. Entonces, recuérdenme la palabra, nudo. Por ahí vi que alguien levantó la mano. Bueno, voy a continuar. Denis, dígame. Licenciada, con respecto a lo que se había leído, donde pertenece el usufructuario, los frutos naturales y civiles, pues los frutos naturales y civiles, para poderlos comprender de mejor manera, lo encontramos en el artículo 655 y 656 del Código Civil. Ahí está, jóvenes, les pasaron el fundamento. Se los iba a decir ahorita, pero gracias a Denis, que está bien atento a la clase. Bueno, continúo. ¿Quiénes son los sujetos dentro del usufructo?
son el usufructuante y el usufructuario. ¿Quién es el usufructuante? Es el propietario de un bien dado en usufructo, que este es el nudo propietario. Usufructuario es el titular del usufructo. Es la persona que goza de manera ilimitada los frutos de un bien ajeno y que éste le produzca frutos naturales o civiles. ¿Cuáles son las formas de constituir el usufructo? Esto lo encontramos en el artículo número 704 del Código Civil. Lo vamos a leer. 704. El usufructo se constituye ya sea por contrato o por acto de última voluntad. Por contrato, pues ustedes llegan a un acuerdo de voluntades, su papá les quiere dar el usufructo a ustedes, él sigue siendo nuevo propietario y ya se establecieron las bases. Bueno, por acto de última voluntad se puede gozar a través de un testamento. Clases de usufructo. Tenemos por tiempo fijo, que es constituido por un tiempo determinado. Esto lo encontramos en el artículo 705 para que sigan la lectura. Puede ser vitalicio, que es aquel que concluye conjuntamente con la vida del usufructuario. Ese es el que normalmente vamos a ver nosotros en la mayoría de escrituras que nos lleguen a pedir. Tenemos también el usufructo en forma condicional, que es el que está sujeto al cumplimiento de una condición para su conclusión. Y el usufructo puro, que no está sujeto a ninguna condición, es decir, ustedes lo pueden gozar plenamente y se entiende, ¿verdad?, que a la muerte del usufructuario acaba el usufructo. ¿Cuáles son las otras formas en las que se puede dar el usufructo? Se puede dar el usufructo múltiple, se puede dar de forma simultánea o sucesiva. Puede ser que de una propiedad ustedes quieran dividirla en dos y darle a sus dos hermanos para que la usen, gocen y disfruten. Lo pueden establecer dentro de la escritura de constitución de usufructo, que se va a gozar de forma simultánea en cierta área delimitada de un bien inmueble y el área B se va a usufructuar a favor de tal persona. Siempre deben establecerlo, porque a la hora que ustedes no lo coloquen, el registro general de la propiedad no se los inscribe. O también podría ser sucesivo, es decir, ustedes colocan que dos personas van a gozar del usufructo, pero primero la va a gozar la persona A y después la persona B. Siempre deben establecer estas dos cuestiones, por el tiempo y la forma en la que se goza. Bueno, usufructuarios y bienes sobre los cuales se puede constituir. Artículo 705. El usufructo puede constituirse a favor de personas individuales y personas jurídicas sobre cualquier tipo de bien mueble o inmueble. Y la duración, que este es un tema bastante importante y es una de las preguntas que muchas veces se les hace en sus exámenes. ¿Durante cuánto tiempo se goza el usufructo? Artículo 706. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Se lo leo, licenciado? Gracias. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta de 50 años. Excelente, gracias, Marta. Bueno, ya escucharon que deben establecer si lo van a gozar de forma vitalicia por un tiempo, si va a ser delimitado o no delimitado. Bueno, ¿cuándo se da la disposición del derecho de usufructo? Esto lo encontramos en el artículo 716. El usufructuario puede gozar, arrendar, enajenar, así su derecho de usufructo, pero todos los contratos que sobre el usufructo se celebren terminan al finalizar el usufructo. Esta es una particularidad muy similar
a la del contrato de subarrendamiento. Cuando vencen los arrendamientos, vencen así los subarrendamientos, que no se les vaya a olvidar esto. En el caso del usufructo es lo mismo. Todo lo que se haya constituido cuando se goza el usufructo termina al finalizar su vigencia o por la muerte del usufructuario. También incurrimos en la figura de la cesión del usufructo. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Atención a este, es muy importante. Dentro del usufructo tenemos, les iba a platicar una cuestión que vi en sus exámenes y me perdí un poquito. Vamos a ver, hablando de impuestos, ustedes, ¿qué impuestos creen que está afecto el contrato de usufructo? Los escucho. El contrato de usufructo, licenciada, estaría afecto al pago de IVA, porque se justiprecia ese usufructo en determinada cantidad para poder tener una base impositiva para el cálculo de ese impuesto. Correcto. Excelente, excelente. Estamos poniendo atención. Mario, ¿usted es contador? Sí, licenciada. Ah, sí, excelente. Gracias por su aporte. Mira que eso cómo cuesta entenderlo dentro de la ley del IVA, pero gracias ahí por su aporte. Bueno, continúo. Cuando ustedes van a ingresar su escritura de constitución de usufructo, deben tomar en cuenta que el usufructo, ya sea que ustedes lo van a hacer de forma onerosa, le establecen un precio y sobre ese precio van a pagar el impuesto al valor agregado, o puede ser que lo vayan a hacer un usufructo y se van a reservar el usufructo, lo tienen que estimar. En el caso de que ustedes lo estiman, le tienen que dar un valor, ¿cómo es que le dicen? Sentimental. Es decir, puede ser que la propiedad cueste 100 millones, pero ustedes quieren dar en usufructo una parte o completo, tienen que colocar el valor sobre el cual ustedes estiman que se da ese usufructo. Y sobre ese van a pagar su impuesto. Recuérdenlo bien. Bueno, cuando nosotros ingresamos esta escritura, deben colocar dentro de la razón del testimonio que se hizo el pago efectivo a la estimación del usufructo. Sobre el impuesto al valor agregado colocan que se pagó a través de un formulario y ingresan su escritura. Sobre esta también ustedes tienen que ver el pago en timbre notarial. ¿Sobre qué valor ustedes van a pagar el valor de timbre notarial? A ver, que alguien me diga. Sobre la estimación, si hay una compraventa con reserva de usufructo vitalicio, díganme ustedes sobre qué valor van a pagar su timbre notarial. ¿Sobre la estimación, licenciada? Sí, van a pagar sobre la estimación y van a pagar así, si fuera como una compraventa, el valor de la compraventa también en timbre notarial, lo van a unificar. No se les vaya a olvidar colocar ambos valores, porque si no van a tener que ir a comprar timbres y volver a colocar, o si no hicieron bien el cálculo, les va a tocar que ponerlo de su bolsa. En el caso de las escrituras o de los contratos contenidos con usufructo, son escrituras bastante sencillas, no son tan complejas, y nos encontramos también, y ustedes tienen a la vista, Marcos, por favor. Licenciada, solo una pregunta con lo que estaba diciendo de los valores y el impuesto. Digamos, entonces, si es una compraventa y para realizar el cálculo del impuesto, entonces se suman los dos valores, digamos, el de la compraventa como tal y el de la estimación del usufructo, para sacarle correcto. el impuesto, para sacarle el cálculo del impuesto. Sí, solo dígame ok. qué valor. Dígame usted sobre qué cantidad lo haría. Según lo que entendí, digamos, si es una compraventa, va a estar el valor, digamos, de la compraventa como tal, pero como tiene el usufructo dentro de la escritura, va a tener otro valor ahí, entonces se sumarían los dos y sobre ese resultado es que se saca el valor del impuesto.
No sé si Excelente, estoy sí, bien. así es. Ah, ok. Así estamos bien, Marcos. Así deben hacerlo también en su examen cuando se les pregunte. Ok, gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bueno, hablando del usufructo, que no puedo ahondar yo tanto en el Código Civil porque esto ya lo vimos, mi finalidad es hacerles a ustedes, por ahí decía Marcos, que va a depender también si es primera venta o segunda venta. En el caso del timbre notarial, no tiene nada que ver. Esto únicamente lo tomamos en cuenta a la hora de el pago de impuestos cuando ingresamos las escrituras en el Registro General de la Propiedad, porque SAT nos va a revisar el cálculo del impuesto. En el caso del timbre notarial, únicamente es en el Archivo General de Protocolos. Recuerden no confundir eso. Bueno, continúo. En el caso de nosotros, que es enseñarle la parte práctica de lo que es el derecho notarial, nos vamos a ir a las guías registrales, donde hay algunos criterios o algunas indicaciones que son bastante necesarias que tomemos en cuenta a la hora de realizar nuestra escritura de constitución de usufructo o de compraventa con la venta, tal vez, de algún usufructo que se gocen. No sé, pueden darse 1000 escrituras que nos puedan solicitar nuestros clientes. Entonces, si ustedes tienen en algún momento duda, como les he dicho, váyanse a sus guías de calificación registral. En el caso de acá tengo la primera, que esta es bastante importante, y se las voy a leer, y la tienen a la vista. En el instrumento público debe indicarse a qué título se constituye el usufructo, que es lo que les había leído anteriormente. Puede ser a título gratuito, que en el mismo debe estimarse, es decir, en esta ustedes le van a dar el valor que ustedes consideran que tiene ese usufructo, y si se hace a título oneroso, debe hacer constar el precio, es decir, que ustedes ya se había constituido un usufructo anteriormente, se vuelve a hacer la venta de usufructo y debe ser un poquito mayor al valor del que ya se había establecido. ¿Esto para qué? Porque SAT es muy meticulosa a la hora del cobro de los impuestos, y a la hora de que ustedes lo coloquen con un rango inferior al que ya se había constituido el usufructo, los va a mandar a ajustar, es decir, les va a mandar a pagar sobre esa parte que hace falta, o si es un valor inferior, que ustedes lo ajusten al valor que existen libros. La reserva, bueno, continúo con el punto número 2. La reserva de usufructo a favor del titular no está afecta a impuesto alguno. Ustedes dirán, ¿qué es esto? En algunos casos se da que papá le da a su hijo sus derechos, pero de todas formas no quiere vender o gozar el usufructo con alguien más, sino que se lo reserva para sí mismo. Es decir, él mismo, a pesar de que vende, se queda con el usufructo para él seguir gozando y disponiendo. Entonces, este usufructo no lo van a estimar ustedes, pero siempre deben hacerlo constar dentro de su razón del testimonio. Vamos a ver. El nudo propietario puede disponer de su derecho sin consentimiento del usufructuario. Si se desmembran o unifican fincas sin la comparecencia del usufructuario, se transcribirá el derecho de usufructo a la finca nueva que resulte de la desmembración o unificación, siempre que sea declarada la existencia del mismo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Esto se da en algunos casos en los que se da la desmembración de la finca, ya sea por una parte pequeña o una parte grande, pero como se va a gozar el usufructo de forma total, de todas formas el registro de la propiedad de forma oficiosa realiza una anotación sobre la nueva finca que ésta también goza de un usufructo constituido a favor de X persona. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Cuando ustedes se les presenten estos casos que una persona quiere constituir un usufructo, quiere realizar alguna compraventa o algún caso similar, siempre que van a hacer ustedes es averiguar sobre la finca. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando ya estamos graduados, ya somos notarios, podemos solicitar al Registro General de la Propiedad que nos dé un usuario como notarios y podemos hacer las consultas a distancia. Estas tienen el valor de $1
y ahí les aparece casi que el historial completo de la finca en el libro mayor, en el libro de hipotecas, si tiene documentos en trámite o no los tiene, o documentos históricos. En el caso de las fincas que terminan con la letra E, es decir, un libro electrónico, les tiene que aparecer toda la información de la finca. En el caso de las fincas que son muy antiguas, les va a aparecer sin mucho, y si no estoy mal, a partir del año 2010 en adelante. Todo lo que sea de ahí para abajo, ustedes van a tener que bajar al Registro General de la Propiedad y consultar los libros mayores, y ahí se van a dar ustedes cuenta del historial de la finca, que esta es la parte creo que medular o más importante que nos asiste como notarios, previo a decir, mire, sí le doy la viabilidad para que pueda comprar, para que pueda enajenar, para que pueda, no sé, el negocio que a ustedes se les ocurra. Porque en nosotros recae la responsabilidad de la investigación de las fincas o de las ventas, o en el caso de que nosotros estemos asesorando a algún comprador, en el caso de pago de impuestos, ya sea primera, segunda venta, en el caso del timbre notarial que también nosotros lo tenemos que pagar, el cobro de honorarios, para que todo vaya cuadrando, ¿verdad, jóvenes? Entonces ustedes lo primero que van a hacer es investigar su finca. En el caso que les aparezca que se está gozando un usufructo, van a considerar preguntarle a la persona si la persona ya está fallecida, si vive en el país, si lo sigue gozando, no lo sigue gozando, para que ustedes se den a la idea si se puede cancelar esa anotación del usufructo, o en el caso que la persona haya fallecido o no le esté gozando, pues que se pueda hacer el contrato para poder eliminarlo, ¿verdad? O en algunos casos, cuando ya ha pasado demasiado tiempo, a través de una solicitud en el Registro General de la Propiedad, se pueden quitar este tipo de anotaciones para que lo tomen en cuenta. No sé si hasta donde voy alguien tiene alguna pregunta. Bueno, creo que vamos bien. Voy a continuar ahondando un poco en lo que hace falta de las otras formas de gozar y de disponer la propiedad, que en este caso serían el uso y la habitación. El uso lo encontramos establecido en el artículo 745 de nuestro Código Civil, por si alguien gusta leerlo. Jóvenes, no se lo leo, Licra. Gracias. Artículo 745, contenido del uso. El uso da derecho de servirse de la cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y la de su familia. Excelente, muchas gracias. ¿Pudieron ustedes entender, escuchar sobre las limitaciones a las que tiene el uso? Les voy a dar una definición. Es un derecho real de mero goce que una persona denominada usuario goza de forma limitada para su provecho y el de su familia de los frutos que produce un bien de ajena pertenencia, con la obligación de devolverla al término de esta. Es decir, únicamente tiene una finalidad y la cual se va a utilizar solo para los usos determinados que se establezcan. ¿Quiénes son los sujetos dentro del uso? Tenemos el nudo propietario y el usuario. Ustedes dirán, ¿y cuáles son las características? Pues bueno, las características del uso es que solo puede constituirse a favor de personas individuales, a diferencia del usufructo, que también puede constituirse para personas jurídicas. El uso únicamente es para personas individuales. En el caso de los frutos, pues le pertenecen al usuario en forma limitada y en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Volvemos a lo que les decía sobre los aguacatales que están en un terreno y que ahí les dieron a ustedes para poder utilizarlo, es decir, el uso. No es que el terreno produzca para que ustedes lo manden a otro país y generen miles de cantidades de dinero, sino que ustedes pueden servirse de los frutos de los aguacates y con ellos venderlos y suplir su necesidad. Es decir, ustedes comprar alimentos, pagar escuela, es decir, que se limite únicamente para el aprovechamiento personal
o individual para el que se establece. No es como el usufructo como tal que ustedes pueden venir y aprovechar en su totalidad el bien usufructuado. Aquí tenemos una limitación únicamente para lo que les sirva o para la necesidad que se pretende suplir, para la que el nuevo propietario les establece a ustedes el uso. Sonia, por favor. Sí, licenciada, disculpe, ¿podría repetir los elementos personales del uso? Elementos personales, los sujetos del uso. Sí. Sí, los sujetos es el nuevo propietario y el usuario. Gracias, licenciada. Con gusto. Vamos a ver, las características. Ahora vamos. Entre el uso y el usufructo. ¿Sí, Denis? Licenciada, es decir que el uso es un derecho más limitado que el usufructo prácticamente, ¿verdad? Sí. Porque aquí no da derecho de enajenar el usufructo, ni gravar el usufructo. El usufructo sí se puede, lo que no se puede es el uso. Por eso, en el uso es de que no se puede, digamos, grabar o enajenar, porque es un derecho más limitado. Sí, correcto. Así tal cual lo dijo. Bueno, continúo. Características entre el uso y el usufructo. Aquí tendemos a confundirnos un poquito, pero ya como ustedes saben, limitado e ilimitado. Constituyen simultáneamente una facultad y una obligación. ¿Por qué? Bueno, aquí los voy a escuchar a ustedes. ¿Por qué consideran ustedes que el uso y el usufructo constituyen simultáneamente una facultad y una obligación? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Denis? Licenciada, una facultad es el hecho de usar la cosa y aprovecharse de los frutos que en ella produzcan. Y al final los dos pues se deberían de garantizar ese derecho, licenciada. Sí, vamos bien, estamos bien. Esa es la línea. Una obligación tiene que ser la de restituir la cosa a su nudo propietario. Está bien, sí, correcto. ¿Alguien más? Bueno, continúo. Dentro de las características del uso y del usufructo tenemos que en su constitución intervienen dos personas. Es decir, en este caso el uso, el nudo propietario y el usuario, en el caso del usufructo, el usufructuante y el usufructuario, y ambos crean la obligación tanto como de restituir y el otro como de cuidar, de mantener en buenas condiciones el derecho que se le ha cedido. En el caso del usufructo y el uso son derechos temporales no perpetuos, ¿verdad, jóvenes? Porque no es que se puedan gozar de forma ilimitada o que a mí me hayan constituido usufructo y yo se lo pueda dar a mi hijo para que lo siga gozando, porque en el contrato se estableció que era para mi persona de forma vitalicia, es decir, yo al fallecer se acaba el derecho de usufructuar. Y en el caso del uso, cuando se acaba la necesidad por la cual se estableció, termina pues el derecho mismo. ¿Cuáles son las diferencias entre el uso y el usufructo? El usufructo se disfruta de forma ilimitada y el uso se disfruta de forma limitada. En el caso del usufructo, pues se puede ceder, enajenar, gravar, y en el caso del uso, pues no se puede ninguna de estas. En el caso del usufructo también se puede constituir servidumbre y en el caso del uso no, porque únicamente nos limitamos a las funciones que se nos dieron para poder usarlo. El usufructo se puede constituir a favor de personas individuales y jurídicas y en el caso del uso únicamente a favor de personas individuales. Ahora vamos a hablar sobre la habitación. Este es un tema más corto, más entendible y creo que lo tenemos un poquito más a la mano de forma ordinaria todos.
En definición de habitación, pues es un derecho real de mero goce en el que una persona denominada habitacionista y su familia pueden gozar de manera limitada algunos locales o por completo una casa de habitación. ¿Quiénes son los sujetos de la habitación? Tenemos el habitante, que es el nuevo propietario, y el habitacionista, que es el titular del derecho de habitación. ¿Qué obligaciones tiene el usuario y el habitacionista? El usuario es el que nace del derecho de uso. Pues el usuario y el habitacionista están obligados a contribuir en proporción de lo que gocen. Es decir, conforme lo que de la parte de la casa que ellos utilicen deben pagar sus servicios o, bueno, todo lo que genera pues vivir en un lugar. Si se gozan de todos los frutos o se habitan toda la casa, estarán obligados a pagar el total de las contribuciones o gastos, que es lo que yo les decía a ustedes. En el caso de que ustedes tengan algún familiar que tenga alguna necesidad de casa, que por cuestiones de la vida, ¿verdad? Ustedes si tengan una casa por ahí en la que tengan arrendamiento, les quedó vigente y no sepan qué hacer, pero le quieren dar a su familiar, a su amigo, no sé. Para mí lo más recomendable es pues constituir derecho de habitación, que se limita únicamente a poder habitar, que sería la función principal. Porque en algunos casos se constituye el derecho de usufructo, pero si ustedes se dan cuenta, el usufructo está como muy abierto a la posibilidad de hacer muchas cosas. En el caso del uso pues, y de la habitación, son más limitados y certeros a las funciones indicadas que ustedes les quieran dar. Entonces, como consejo personal, diría yo, jóvenes, analicen un poquito más el usufructo, el uso y la habitación en sus relaciones y qué es lo que quieren establecer. En el mismo caso, voy y concluyo. Pago de impuestos es de la misma forma. Ustedes deben hacerlo constar en su razón del testimonio, el impuesto de la forma en que lo graban. En el caso del usufructo, deben hacerlo saber en su escritura de si se goza de forma vitalicia o no, si es condicional o no, si se goza de forma simultánea o sucesiva. En el caso del uso y la servidumbre son un poquito más sencillos. Ustedes escucharon, se limitan a las necesidades para las cuales se constituyen. En el caso del timbre notarial, deben hacerlo a través del valor total sobre el contrato, como bien lo explicaba uno de sus compañeros, es decir, si tenemos una compraventa y constitución de usufructo, ustedes van a unificar valores y sobre eso por el 0.002 y les sale la cantidad. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Creo que ninguna. No, Lic. Bueno, eso es lo único que yo tenía para platicarles el día de hoy en relación al usufructo, uso y habitación. Es un tema bastante sencillo y en el caso de pago de impuestos también es muy particular, no es como en la compraventa que tenemos que hacer una investigación más profunda y casos concretos que haya visto en relación al usufructo, el uso y la habitación, les diría que no. Únicamente es cuando no se investiga bien la finca. En el caso de las compraventas que todavía gozan usufructo vitalicio, pues se tiene que hacer una gestión adicional a solo inscribir la compraventa. Es una escritura bastante sencilla y que está muy a la mano, que son casos muy particulares y que vamos a ver, no son tan comunes como ver una compraventa. Tenis, por favor. Solo, licenciada, para saber si la guía registral, a la cual la última guía es, no sé si es la número 31, en relación a la liquidación de patrimonio conyugal y de unión de hecho, o ya existe otra. Fíjese que yo me acuerdo que vamos... La número 31, tengo yo. Déjeme ver. Yo tengo entendido que ya están unificadas hasta la 33. Pero ahorita le veo.
Así. Sí, es hasta la 31. Según la última, no sé si ustedes escuchan las conferencias de la escuela registral del Registro General de la Propiedad, indicaron que se van a estar agregando algunas guías más. Decía el conferencista que vamos a llegar hasta la guía número 33. Entonces tenía la duda también, que es muy bueno también que ustedes se metan a las sesiones. Son muy retributivas y aclaran algunos puntitos en cuanto a calificación registral. Y respondiendo a su pregunta, sí, hasta la 31. ¿Alguien más? Muchas gracias, licenciada. Un gusto. Licenciada, disculpe, en el caso de la habitación, los sujetos serían el usuario y el habitacionista, ¿verdad? Déjeme verificar. Es el habitante. Sí, es habitante y habitacionista. El habitante es el nuevo propietario y el habitacionista es el titular del derecho de habitación. Gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, este es el tema que yo les tenía que hablar, de estos dos temas sobre los cuales indicó Elic la semana pasada. No sé si alguien más en relación en general, si tiene alguna duda, también se las puedo responder, si no, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, se cuidan. Sí, yo no tengo dudas por el momento, licenciada, muchas gracias. Gracias, Mario, muy amable. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Adiós, se cuidan. Gracias, Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Adiós, feliz noche. Feliz noche, Liga. Feliz noche.